Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, nuevamente firme como pata de catre. Gloria a Dios, después de tanto tiempo. Nada, fue un día, nomás que no pudimos estar. Hubo un pequeño inconveniente con Flow y yo y Flow. Bueno, cosas que pasan, diría mi hija. Dios bendiga tu vida. La verdad que estábamos ansiosos por soltar una palabra que vino ayer, un rema de parte de Dios a mi vida. Mientras estaba ahí en casa, le digo a mi señora, wow, ya llegó el mensaje para la noche. Y bueno, después el enemigo, sucedieron cosas, el enemigo se enojó y nos cortaron el internet. Pero bueno, acá estamos, firme, gracias a Dios, pudiendo compartir contigo esta oportunidad de estar una noche más aquí desde la radio para poder bendecir tu vida con palabra, con música, en estos tiempos que hemos dado a llamar tiempos nuevos. Vamos a dar inicio al programa con el saludito de nuestro amigo y hermano Carlitos. Agenda esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Aquí estamos, gracias a Dios, en esta nueva oportunidad. Ahí ya se nos ha conectado Luis Barcala, un joven que Dios viene haciendo grandes cosas en su vida. Le damos gracias a Dios por lo que viene haciendo en tu vida, Luis, en tu familia, en tu hija, en tu mano. Dios es fiel en todo momento. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que veníamos hablando estos tiempos atrás, ¿no? Y yo ayer entendí el porqué de todo esto que veníamos hablando, ¿no? Es porque había un propósito y seguramente el propósito de Dios era hablar a tu vida, pero por sobre todas las cosas también le habla a uno, ¿no? Cada vez que soltamos una palabra, esa palabra atraviesa nuestro ser y lo que tiene preparado, dice Luis, gloria a Dios, y lo que tiene preparado. Qué bueno que es Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Todo esto que hemos ido aprendiendo nos enseñó, nos preparó para que nos abriera el entendimiento de lo que Dios tiene preparado para con tu vida en este tiempo, ¿no? La verdad que cuando hablamos de David, del corazón que tenía David, y hemos aprendido mucho cómo era él constantemente, las características que tenía, ¿no? Que él era un hombre valiente, era un hombre vigoroso, era un hombre hermoso, dice, y por sobre todas las cosas, dice que Jehová estaba con él. Gloria a Dios. Miren qué tremendo lo que Dios quería hacer en este tiempo, ¿no? 7 características. 7, ahí está. 7 decía. 7 características que tenía David, ¿no? Miren, las vamos a enumerar. Ahí, síganme. Es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Gloria a Dios. 7 características tenía este David. Gloria a Dios. Bueno, sin lugar a dudas, hay algo que tenemos que dejar bien
en claro en este tiempo, ¿no? Este mensaje estaba, y Dios me dice, el lugar donde fuiste procesado. ¡Wow! Un rema. Mis ojos no paraban de llorar y de decir, el lugar donde fuiste procesado. Y uno muchas veces piensa tantas cosas, ¿no? Y vamos a ir directo a la palabra. Vamos a volver un poquito para atrás. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 16, que es tremendo, versículo 6. Y dice, el 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, la palabra dice que Dios le dice a Samuel, ve y unge a uno de los hijos de Elí como rey. Y dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Yo creo que sin lugar a dudas, dicen que Eliab era alto, vigoroso, de buen aporte, de buenas características, de buen semblante, podríamos decir, ¿no? Pero wow. Dice que Samuel dijo, bueno, delante de mí está el ungido de Dios. Y Jehová le dijo, este no es. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¡Wow! Y sigue diciendo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira en el corazón. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cuántas veces por apresurarnos a tomar o a declarar, ¿no?, un hecho como cierto, nos damos cuenta que después cometemos un error, ¿no? Porque muchas veces con los ojos miramos algo y creemos que es lo correcto, pero Dios acá le dice a Samuel, no mires lo que mira el hombre, dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira lo que está en su corazón. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Saber lo que Dios mira. Qué bueno saber que Dios mira lo que está en nuestro corazón. Y dice que así, y entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y el cual le dijo, tampoco ha escogido Jehová. Y así hizo pasar Isaí a Sama, el tercero de sus hijos, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que pasaron 7 de sus hijos, ¿no? Acá había un interrogante, sin lugar a duda en estos tiempos, ¿no? Y uno dice, y yo creo que Samuel mismo habrá dicho, ¿y dónde está el que va a ser ungido por rey, ¿no? Y dice que entonces Samuel le preguntó en el 11, dice, Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga, ¿no? Y dice que envió pues por él y le hizo entrar. Dice que era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y muchas veces, en este tiempo yo quería contarles, porque hemos estado hablando mucho de las características
de cómo era David. Recuerden que era un hombre sensato, era un hombre prudente, era un hombre que no hacía nada sin que Dios lo direccionara. Qué hermoso, ¿no? Hermoso saber que él, bajo toda circunstancia, fuera buena o no tan buena, él le pedía la guía a Dios. Por eso que contamos las características que tenía David, ¿no? Que sabía tocar el arpa, ¿no? Sabía tocar, era músico, sabía tocar el arpa, es valiente, era vigoroso, era hombre de guerra, prudente en sus palabras, ¿no? Y hermoso, y por sobre todas las cosas, dice, y Jehová estaba con él. Así era David delante de los ojos de los siervos de Saúl, ¿no? Pero muchas veces piensa, como decía aquí anteriormente Samuel, uno ve y juzga lo que ven los ojos. No tenemos la capacidad de ver lo que está en el corazón de las personas. Y esto muchas veces nos ha traído inconvenientes por juzgar a la ligera, ¿no? Sin saber qué es lo que Dios tiene preparado para con la otra persona, ¿no? En este tiempo donde la revelación de Dios quiere hacerse presente en la humanidad, pero por sobre todas las cosas, aquellos que anhelen su presencia, que busquen de Dios, y el anhelo en ellos de seguir buscando y creciendo en la palabra de Dios. Entonces no podemos declarar a la ligera, gloria a Dios, sobre una persona. Ahí el pastor Ricardo Raúl Rolando se nos está conectando desde la ciudad de Mar del Plata. Pastor, Dios me lo bendiga mucho. Gloria a Dios. Y bueno, muchas veces queremos, como hablábamos recién, ¿no? Soltar juicio sin saber lo que está en el corazón del hombre. Solamente Dios lo conoce, y esto muchas veces nos trae consigo muchas inconvenientes, ¿no? Pero esto me trae a la mente y yo quería ir ahí, ¿no? Hola pastor, Dios lo bendiga, qué alegría verlo. Quería hablar sobre David y el lugar donde él fue procesado, en el lugar donde él fue preparado para lo que Dios tenía, sin lugar a dudas, preparado para hacer con él, ¿no? Entonces uno piensa decir, bueno, aprendió en el palacio, aprendió estando junto a Saúl, aprendió siendo a la guerra, sin lugar a dudas, el lugar donde David fue procesado fue ahí, cuando estaba con las ovejas, cuando él pastoreaba las ovejas. Fue en el lugar donde él fue desechado. Fue en el lugar donde nadie lo consideró. Fue en el lugar donde nadie lo tuvo en cuenta. Dicen que aproximadamente cuando David pastoreaba las ovejas tenía entre 16 y 17 años. No se habla específicamente. Salmista Estela Cortijo se nos ha conectado, Dios la bendiga. No se dice acierto con justeza, pero aproximadamente dice que era muy joven, ¿no? Y bueno, en el lugar donde él fue procesado, no fue junto a Saúl, ni en el palacio, ni en ningún otro lugar. Igual se nos ha enojado, aquí algo se está pasando, mire, se apagó la radio, la música de la radio. Gloria a Dios. En el lugar que él fue procesado, vamos aquí. Ahí estamos. En el lugar que él fue procesado, fue ahí en el campo. Fue cuidando a las ovejas. Muchas veces uno quiere recibir
lo que viene de parte de Dios sin haber atravesado el proceso. David tuvo que atravesar el proceso. ¿Saben dónde se lo hicieron vivir al proceso? Sus hermanos, su familia. En el lugar donde nunca lo tuvieron en cuenta. En el lugar donde nunca lo consideraron. En el lugar donde era menoscabado, aún por los de su casa, ¿no? A ver si esto te trae algo a mente, ¿no? Muchas veces queremos hacer grandes cosas sin ser procesado. Y vemos que aquí, ahí se está prendiendo la música, y vemos que aquí David tuvo que ser procesado ahí junto con las ovejas, ¿no? Qué increíble todo lo que Dios después hizo. Ahí se está prendiendo la música. Todo lo que Dios hizo después con la vida de David, ¿no? Pero él tuvo que atravesar ese lugar donde nadie lo consideró, ¿no? Donde nadie lo tuvo en cuenta. Que aún sus mismos hermanos lo despreciaron. Ya estamos ahí. Qué increíble cómo se levanta el enemigo, lugar del proceso. Vamos ahí, Señor Jesús. Ahora sí. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Las cosas que suceden. Hernán Gallo, Impermeabilizaciones, nos está viendo. Dios bendiga tu vida, Hernán. Qué alegría por conectarte. Miren qué tremendo lo que queremos contar en este lugar, ¿no? En el lugar que él estaba, nadie quería ir, ¿no? Todos quieren decir y todos reconocemos el rey David, de su lugar, de su belleza, pero no nos detenemos en el lugar donde él fue procesado, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, es el lugar que muchas veces hay procesos. Noche de victoria, nos dice el pastor. Claro que sí. Hay muchas veces que hay lugares que debemos atravesar para que el proceso en nuestras vidas rinda el fruto. Gloria a Dios. Porque no podemos tratar de pedir reinados, de grandes talentos, grandes dones, sin haber sido procesados. Dicen que mientras sus hermanos iban a la guerra con Saúl y ganaban sus honores, dice que el padre Isaí dice que estaba orgulloso de su primogénito, ¿no? De Eliab. Eliab representaba los ojos de Isaí, ¿no? Él dice que cuando venía de las batallas, venía con presentes para su padre. Y se juntaban y se agolpaban y comían grandes festines. Pero había un pequeño, había un olvidado, un despreciado, pero a los ojos del hombre, no a los ojos de Dios, el cual estaba cuidando los intereses del Padre. Miren qué lindo, esto se va poniendo bueno. Muchas veces hay gente que quiere ganar méritos sin cuidar lo que viene de parte de Dios, sin cuidar las ovejas que el Padre le entregó. Gloria a Dios. Es lindo cuando los ministerios crecen, es lindo cuando uno ve que las iglesias están llenas, pero a mí me gustaría preguntarles a cada siervo, ¿te acordás el lugar de tu proceso? ¿El lugar donde Dios te procesó? ¿Te acordás el lugar donde Dios te quebrantó? Y ese lugar era el lugar que David estaba pasando, cuidando las ovejas de su padre. Y cuando dice que las escrituras, que cuando venía
un oso, dice, él lo sacaba de mano de ese oso. Y si venía un león, él enfrentaba al león. Pero él no iba a cuidar las ovejas con las espadas, con los escudos, con el conocimiento de guerra que tenían sus hermanos. Pero, sin lugar a dudas, ya Dios había depositado su mirada en este David, porque tenía el corazón distinto, el corazón conforme al de Dios, el corazón que no se doblegaba ante el desprecio de sus hermanos, ni hacia el abandono de su padre, ni hacia a las circunstancias contrarias. Estar cuidando un rebaño de ovejas, mientras otros estaban comiendo manjares, estaban festejando las victorias. Este David, él cuidaba y él había hecho suyo ese rebaño. Y dice que él estaba dispuesto a dar su vida por esas ovejas. Esto me trae a la mente que tenemos el mayor de los pastores, el pastor de los pastores, Jesucristo, que su vida dio por nosotros en la cruz del Calvario y no escatimó ni aún una gota de su sangre, para que vos y que yo tuviéramos esperanza de estar un día delante de la presencia de Dios, ¿no? Él fue el símbolo de los pastores, el mayor, en ellos. La figura de los pastores está representada en Jesucristo, ¿no? Y dice que David, ¿no? Joven, pequeño, dice que él, cuando venía un oso, él tenía un báculo, ¿no? Para un palo para ahuyentarlos. Mientras que sus hermanos iban a la guerra con un conocimiento y con espada y con escudos, él enfrentaba a los osos y él enfrentaba a los leones, ¿no? Y ahí, en ese lugar de proceso, él se habrá preguntado, ¿por qué yo no puedo tener lo que tienen mis hermanos? Sin lugar a dudas, muchas veces vos te has preguntado, ¿por qué yo no puedo tener lo que tiene aquel? ¿Por qué aquel tiene más que yo? Y yo me encuentro aquí, en el campo, pastoreando unas ovejas. Pero quiero contarte algo de parte de Dios, que Dios ha visto tu corazón y Dios va a bendecir tu vida y Dios te va a dar en alto aquello que vos hiciste. Y cuando todos te despreciaron, Dios miró con agrado tu vida y con agrado Dios va a exaltar tu vida. El lugar del proceso de David fue cuando todos comían sus banquetes y él estaba cuidando sus ovejas, las ovejas de su padre. Y cuando venía alguien importante, él no era partícipe de esos banquetes y no era ni siquiera llamado ni tenido en cuenta como cuando vino Samuel. Pero la buena noticia es que Dios miraba el corazón que tenía David. El tiempo del proceso que tú estés enfrentando en tu vida hoy va a ser lo que mañana va a ser que tengas la victoria en el nombre de Cristo. Ese proceso que te pulió, ese proceso que muchas veces te costó lágrimas, ese proceso que te causó dolor, es el proceso que Dios hizo que tuvieras que pasar para recibir lo que venía de parte suya. Esta palabra que tenía preparada es una palabra que le iba a compartir el día de ayer. Pero hubo una pequeña diferencia del día de ayer al día de hoy. Entendimos que había un propósito y que a esta palabra le faltaba estar respaldada. Y para la gloria de Dios, ayer me cortaron el internet. Dios proveyó con unas cosas que había aquí para vender. Fui y cuando salgo a la mañana me encuentro con la boleta de aviso de corte. Y mi espíritu un poco ¡guau! Pero yo sabía que Dios
iba a tomar cartas en el asunto. Y cuando Él se mete en el asunto, tu situación cambia, tu vida cambia, porque Él está en control de tu vida, ¿no? El lugar del proceso es el cual Dios quiere levantarte para lo que Él ya tiene preparado. No te va a entregar algo por lo cual todavía no has sido procesado. Dios en este tiempo me está enseñando, está procesando mi vida para vivir el día a día a través de la fe, confiar plenamente en Dios y vivir en su plenitud, en la confianza extrema, no preocupándonos por el mañana, sino preocupándonos por el hoy, por lo que Dios tiene para hacer con nuestras vidas hoy, porque el mañana no es nuestro, el mañana es de Dios, y el mañana Él ya tiene provisto cuál va a ser tu provisión, no solo alimenticia, sino en todas las áreas de tu vida. Este es el tiempo del proceso. Y la diferencia de ayer a hoy, que una vez más pude comprobar cómo la mano de Dios se hacía presente, y cuando fui y vendí esas cositas, ¿saben una noticia? Le digo a mi señora, si puedo pago las 2 boletas de luz, de cable. Bueno, gloria a Dios, digo eso. Y cuando fui, tengo una buena noticia, Dios se había metido en el asunto. Pude pagar no solo el cable, sino también me quedó la plata exacta para pagar la luz. Entonces le cuento a mi señora y me dice, una vez más, Dios está respaldando tu vida. Y por eso quiero contarles que hay un lugar donde Dios te va a procesar. David fue procesado donde nadie lo tuvo en cuenta, ¿no? Con las ovejas. Pero también dice que en el lugar del proceso, dice que él tocaba el arpa. Tocaba muy bien el arpa. Pero él no le tocaba el arpa a las ovejas. Porque el corazón de David ya amaba a Dios. Y él le tocaba el arpa a Dios, ¿no? Él componía sus salmos en ese lugar, en el lugar donde él era procesado, ¿no? Miren qué tremendo. Vamos a ir de una disparadita al Salmo 23. Miren lo que dice el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor. Anota bien lo que dice al lado. Nada me faltará. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuántas cosas te van a faltar? Nada te faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Gloria a Dios. Me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Y esto es lo que tenemos que caminar en este tiempo. Por amor al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Señor nuestro. Y aunque ande de valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ustedes qué pensaron? Que mientras los otros compartían una rica buey, un becerro, él estaba con las ovejas y con su arpa. Ese era el lugar donde Dios estaba procesando al futuro rey de Israel. Es el lugar donde ya no era él, sino Dios a través de él. Es donde él empezó a establecer una relación íntima con Dios. Cuando él llegó a ser ungido como el futuro rey, Dios ya había procesado su vida. Dios ya había preparado al que iba a recibir la unción de parte de Dios. Claudio Meliuk, Dios bendiga tu vida. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que cuando él tenía un momento, dice que él componía salmos para Dios. Él tocaba el corazón de Dios, él conmovía a Dios. Y esto hizo una diferencia
tremenda en la vida de David. ¿Por qué? Porque él no iba con espada, él tenía un palo, ¿no? Y dice que en cierta oportunidad vino contra él un león, ¿no? Imagínense, con un palo. Y también tenía un pequeño cuchillo, ¿no? Y dice que él enfrentó a ese león, con ese palo y con ese pequeño cuchillo. Yo creo que, sin lugar a dudas, en ese momento Dios habrá dicho: este es mi ungido, yo voy a fortalecer su vida y voy a hacer que él venza a ese león. Gloria a Dios. Luis Braille, de la ciudad de Juárez, se nos ha conectado. Qué tremendo, ¿no?, lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Pero el resto no entendía. El resto no sabía de procesos. Hay gente que no sabe del proceso que Dios está haciendo con tu vida. Ve tus logros, ve la consecuencia de tus posibilidades alcanzadas, pero no saben por el lugar que Dios te hizo atravesar para hoy estar en el lugar donde Dios te ha puesto, ¿no? Y en este tiempo Dios va a procesar tu vida. ¿Para qué? Para subirte a otro nivel. Cuando vos dispongas tu corazón a servirle a Dios, Él te va a procesar. Porque es en el lugar del proceso, es donde la presencia de Dios se hace presente en tu vida. Es donde la presencia de Dios se amalgama con tu ser. Empezás a no vivir por tu fuerza, por tu confianza, sino a confiar en Él. A confiar que Él te va a dar la fuerza para vencer al león. Donde Él te va a dar la fuerza para vencer al oso, ¿no? Para salir victorioso, para tener contacto y para que puedas con tus labios cantarle, alabarle a Dios, exaltar su nombre, ¿no? Quizás no tengas la habilidad o el talento que tenía David con el arpa, ni con su voz, pero Dios quiere oír tu voz en este tiempo. Dios no quiere que tus labios queden callados, no quiere que tus labios queden cerrados. Y en el lugar del proceso, Dios va a empezar a abrir la boca de muchos que quizás fueron desestimados, quizás no fueron tenidos en cuenta, quizás fueron despreciados. Quizás decían: no, pero no tiene 5 personas, 6 personas. En este tiempo, Dios va a exaltar al pequeño para posicionarlo en el lugar que Dios ha dispuesto que vas a tomar en el reino de Dios. Y sos cabeza, no sos cola. Declara que esto en tu vida se va a hacer presente porque Dios te procesó para ponerte por cabeza. Dicen que cuando llegó este David delante de Samuel, ni a uno de la casa lo tenían en cuenta. Yo creo que en Samuel habría un desconcierto, porque habrá dicho: no hay más hijos, este hombre me trajo todos los hijos. Pero no, había un pequeño, un olvidado, uno que nadie lo consideró, pero Dios lo tenía en sus planes. Y en este tiempo, quizás vos te identifiques con este David. Quizás vos entiendas que tuviste que ser procesado para que un día Dios use tu vida para el servicio de Dios. Tengo una mala noticia. Cada vez que Dios quiera posicionarte en un lugar de privilegio, en un lugar de servicio, vas a tener que ser procesado. Y los procesos duelen, pero en el Señor son posibles de pasar, porque Él está contigo. En el proceso no vivís más vos, vive Él en vos. En el proceso, la presencia de Dios empieza a obrar en tu vida, empieza a obrar en tu manera de hablar.
en tu manera de andar, en tu manera de conversar, en tu manera de mirar. Muchos te dirán, veo tu rostro y veo una buena persona en vos. Es porque la presencia de Dios te procesó para que vean en tu vida lo que Dios puede hacer con quien se deja procesar. Y ahora viene la mala noticia. Hay personas que quieren llegar a un lugar de privilegio sin pasar por la estación del privilegio. No, imposible. Hay una sola manera de llegar al lugar que quizás anhelas, que quieres de servicio, y es pasar por ese lugar del proceso donde Dios cambia, donde Dios te saca tu fuerza, donde ya no sos vos, donde no estás en tu confianza, donde no estás en control de tu vida, solamente dependés de Él, confías en Él, te despertás agradeciéndole a Él lo que ha hecho en tu vida y aún lo que hará. ¡Qué tremendo saber que Dios quiere hacer eso en este tiempo en tu vida! Por eso que el mensaje de esta noche se llama el lugar de tu proceso. ¿Y cuál ha sido tu lugar del proceso? Recuerda el lugar donde fuiste procesado. Quizás hubo algo el cual todavía no pudiste solucionar. Dios te va a hacer volver para que atravieses ese proceso, para que ese proceso quede culminado. Dios no es como nosotros que empezamos algo y por ahí, por X circunstancias, por cansancio, por cuestiones económicas, no podemos terminarlo. Lo que viene de parte de Dios, cuando Dios lo comienza, Él lo termina y lo termina por completo. Él lo hace que quede maravilloso, que la persona de Dios se haga presente en tu vida y puedas dar testimonio de un verdadero proceso. Yo creo que sin lugar a dudas hay gente que del otro lado nos está escuchando. Seguramente el pastor dirá, es duro el proceso, pero valió la pena. ¿No, pastor? Valió la pena. Duele, pero cuando Dios quiere procesarte, es porque quiere sacar lo mejor de vos. Hay un potencial donde nadie lo descubrió, donde nadie lo vio, como dijo Samuel, ¿no? Que él veía lo que ve en sus ojos, mas Dios ve lo que hay en tu corazón. Qué hermoso saber que Dios ha depositado su mirada sobre nuestras vidas. Qué hermoso es saber que Dios ha dicho, quiero usarlo a ese para que me sirva. Qué hermoso saber que a pesar de que quizás hoy estás siendo procesado y causa dolor, te animo y te aliento a que te esfuerces en Dios y que Él te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Él no es deudor de nadie y a Él, al que llama, paga conforme a su llamado, ¿no? ¿El proceso duele? Claro que sí, pero no es imposible y es para servirle a Dios. Y en este tiempo Dios está procesando muchos David. ¿Para qué? Para posicionarlos. Porque sin haber pasado todos estos procesos, era tanto lo que estaba por delante, que estuvimos viendo que iba a suceder en la vida de David. Si él no hubiera sido procesado, él quizás hubiera cometido el error, gloria a Dios, que cometió Saúl. Pastora García, Miriam García, se nos ha conectado, Iglesia de la Ciudad. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios fue preparando el camino para lo que más adelante Dios iba a soltar en manos de David, el futuro rey sobre Israel.
Y si no sos procesado, Dios no puede entregarte tanta riqueza en gloria, tantos dones, tantos talentos que Él ya tiene preparado. Y quizás al primer actitud del proceso te enojaste. Al segundo, wow, quisiste agarrar todo a patada. Pero Dios te dice, quiero más de vos. Quiero sacar el potencial que ni aún tú mismo conoces en ti. Hay un potencial que está en nosotros, que quizás ni nosotros mismos hemos todavía podido explotar. Pero tengo una buena noticia. Dios sabe lo que está en tu corazón. Él no se equivoca. Y si Él ha dispuesto un día darte un lugar de privilegio, un lugar de servicio, agradécelo y tómalo con autoridad y declara que en tu vida el proceso de Dios se va a cumplir. No somos casualidad, somos propósito de Dios. Nuestra vida es un propósito. Y no nos vamos a ir de esta vida hasta que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. No solo fue llamarnos a tener una familia, a tener hijos, a tener nietos, sino a marcar un camino para los que estaban en tiniebla, o marcar un camino para los que están en oscuridad, marcar un camino para los que están en dificultad emocional, dificultad de distintas áreas, índoles, ¿no? Dios te quiere procesar para que vos estés preparado, para que cuando tengas que enfrentar, sea cual sea el problema, sepas declarar, decir, por ese lugar Dios me procesó. Y tengo una palabra de parte de Dios, que Dios va a hacer esto, esto y esto, y declararlo, porque ese proceso ya fue atravesado en tu vida. Fuiste procesado. Como hablábamos recién, no es fácil los procesos, pero no son imposibles. Cuando Dios quiere procesarte, es porque Él sabe, Él te da los recursos, ¿no? David tenía un palo, tenía un cuchillo, ¿no? Tenía un arpa. Pero dice, miren lo que era, ¿no? Y una onda tenía. Con esa arpa, dice que cuando él tocaba, los espíritus inmundos huían. ¿Escucharon bien? Huían. Con esa onda, mató a un gigante de 3 metros. Con ese palo, espantaba a los osos. Con un pequeño cuchillo, mataba leones, ¿no? Miren si no fue procesado. Y todo eso que él debió pasar de antemano, ¿en dónde? No en el palacio, no junto al rey. Fue en el campo, donde nadie lo tuvo en cuenta, donde fue abandonado, aún por lo de su familia, ¿no? No fue considerado. Pero Dios tenía planes con él. Y tengo una buena noticia, vos que me estás escuchando. Dios tiene planes con tu vida. Queda en vos que te dispongas a decir, yo lo tomo, yo lo creo y yo lo hago en mi vida, que el propósito de Dios se cumpla. Muchos han sido procesados, muchos han quedado en el camino, pero muchos han vuelto al lugar donde empezó el proceso. Te animo a que no bajes los brazos, a que persistas, que perseveres. Recuerden todo lo que sucedió más adelante, lo que Dios le entregó a David. Le entregó un reino, ¿no? Pero había sido procesado de una manera tan impresionante David, que Dios, hubo un momento que Él le soltó, hágase a tu parecer. Y Él había comprendido cuál era el parecer de Dios. En el proceso, Él pudo no solo llamar la atención de Dios, sino que lo de Dios descendiera a la tierra y se introdujera en su corazón. Miren qué tremendo,
qué tremendo saber que aquí en la tierra había un hombre, un pastor, que tenía el corazón de Dios, que tenía los atributos que tenía Dios. Qué lindo poder decir, Señor, yo quiero de eso para mi vida, que tus atributos desciendan y que muchos me vean y digan que este hombre, Dios está con él. Como decían de David, él no daba, decía, yo soy el ungido de Dios. No. Él nunca, por el contrario, él siempre reconoció que Saúl era el ungido de Dios. En tantas oportunidades, él tuvo la posibilidad de tomar represalias sobre quien lo perseguía. Pero él decía, válgame yo de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Simplemente, quizás, el hecho de levantar una calumnia, levantar una palabra contra el siervo de Dios, pueda ofender el propósito de Dios en tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado. En el proceso tenemos que aprender que no debemos manchar el manto de los siervos, no debemos manchar el manto de los pastores, de los ungidos de Dios, porque Dios los ha ungido, Dios los procesó, y en el proceso mucho lágrima, mucho dolor, mucho de ellos tuvo que ser quebrantado para que hoy vos levantes tu teléfono y le digas, me pasa esto, esto y esto, y que Él te diga, vamos a orar por tu vida, vamos a hacer eso. En el proceso que ellos atravesaron, sus vidas fueron rotas, sus vidas fueron quebrantadas, tuvieron que comprender que ya no eran ellos, sino era Dios a través de ellos el que los iba a estar ministrando. Muchas veces tenés problemas, tenés dificultades, y vos levantás y decís, me pasa esto. Puede venir, y cuando vos viene el ungido de Dios, ellos oran, y vos quizás digas, este no me entendió nada, no entendió lo que yo estoy pasando. Sí lo entendió, porque él también tuvo que pasar por ese proceso. Sin lugar a dudas, nadie que hoy esté liderando, nadie que esté sirviendo, esquivó al lugar del proceso. El lugar del proceso de David no fue en el palacio, fue en el lugar donde estaba con las ovejas, donde olía a ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué más dice? Y me conocen. Ahora, esto me trae a la mente, dice que todo lo que David hacía caía en gracia al pueblo de Dios. Todo lo que David hacía le caía en gracia al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque él había sido procesado en el campo y sus ovejas le oían y le seguían. Por eso que él pudo tener tanto éxito, porque el lugar del proceso de él no fue en el palacio, sino donde nadie lo tuvo en cuenta. Muchas veces queremos tomar el producto terminado sin haber sido procesado para llegar a este lugar que hoy estás. En este tiempo quiero animarte y decirte que te pongas en manos de Dios y que dejes que Él te procese. La noticia es que un poquito aprieta el zapato, un poquito duele, pero cuando dice que el olivo es oprimido para que salga el aceite, para que lo mejor del olivo salga, tiene que ser machacado, molido, para lo que mejor en tu vida de vos salga, tenés que ser procesado. Nadie que no haya sido procesado va a sacar lo mejor de él, porque quizás
ni aún vos mismos sepas lo que hay en tu vida. ¿Y cómo lo probás? En el momento de dificultad, en el momento de tristeza, en el momento de angustias, en el momento donde decís, Señor, te olvidaste de mí. Ese lugar es donde Dios quiere bendecir tu vida. En ese lugar es donde Dios te quiere procesar. En ese lugar es donde lo mejor de Dios se hace presente para tu vida. El tiempo ha corrido, gloria a Dios. Pero gracias a Dios quería traerles este mensaje. Quería compartir en tu vida que recuerdes en el lugar donde Dios te procesó. Y si todavía no has llegado a ese lugar, prepárate. Dile al Señor, Señor, quiero ser procesado, quiero ser pulido, quiero ser oprimido para que lo mejor que hay en mí pueda salir a la luz. Quizás muchos no lo entiendan, pero Dios sí lo entiende. Dios quiere sacar lo mejor de vos en este tiempo. ¿Y cómo hacerlo? Dejando ser procesado y que el proceso de Dios te alcance en este tiempo. Qué bueno que es Dios. Qué bueno saber que Él no nos deja solos, Él no nos deja abandonados, que Él tiene grandes planes para con tu vida. Simplemente tenés que dejarte procesar en el lugar del proceso. ¿Cuál es tu lugar del proceso? El campo, la iglesia, tu casa, tu hogar, tu trabajo. En ese lugar Dios va a sacar lo mejor de vos para tu vida. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Mañana, si quieren, seguimos sin lugar a dudas. Vamos a hablar un poquito más sobre este lugar de proceso de Dios en tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por lo que has hecho, te damos gracias por lo que harás, te damos gracias por lo que viene para tu iglesia, por lo que viene para esta radio, por lo que viene para cada oyente que esté sintonizando la radio. Declaramos que lo mejor de parte tuya viene, lo mejor que aún ni siquiera nosotros conocemos, pero que tú ya has visto que está dentro de nosotros. Gracias por este momento y te pedimos, Señor, que tú tomes control de nuestras vidas y que lo mejor de nosotros pueda salir a luz. Gloria a Dios. Qué lindo saber que Dios va a bendecir tu vida. La sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos, Gloria a Dios, y sus circunstancias. Amén. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Estamos mañana a partir de 23 horas. Tocaremos un poquito de este tema y después seguiremos con el libro de Segunda de Samuel, la vida del rey David. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida.